Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos al video episodio número 3. Vamos a estar hablando hoy de los síntomas y enfermedades relacionados con las mamas. Vamos a hablar del cáncer de mama, vamos a hablar de la diabetes también en el video episodio de hoy número 3. Necesito saber si me están escuchando bien, si alguien que me esté escuchando, que me escriba un mensaje si se escucha bien. En un ratito vamos a comenzar mientras se van conectando. Vamos a hablar hoy en el video episodio número 3 del cáncer de mama y vamos a hablar de la diabetes. Recordamos para el que la primera vez que se conecta, los video episodios son capitulitos cortitos que hacemos de vivos de Instagram de entre 15 y 20 minutos, donde vamos a ir hablando de distintos síntomas, distintas dolencias o enfermedades, ¿no? Hemos estado hablando de ansiedad, ataque de pánico, depresión en otros video episodios, ahora de las alergias también, y ahora vamos a hablar de las mamas, vamos a hablar del cáncer de mama y vamos a hablar de la diabetes también, ¿no? ¿Cuál es el origen emocional? Para empezar, bueno, mientras se van conectando vamos a comenzar hablando de que todo síntoma, toda enfermedad se va a originar porque hay una necesidad biológica que no hemos satisfecho de manera consciente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos necesidades básicas que necesitamos cubrir para sobrevivir. Todos tenemos que alimentarnos, reproducirnos, comunicarnos. Todos tenemos necesidades biológicas, ¿no? Defender el territorio también, la necesidad de identidad, de pertenencia, pertenecer a un grupo. Son necesidades básicas y biológicas que necesitamos cubrir para poder sobrevivir, ¿no? Cuando una de estas necesidades, que son 7 en total, ¿no? Como les comentaba, alimentación, reproducción, defensa del territorio, identidad, pertenencia, comunicación, valorización, sentirme útil también en lo que hago. Cuando esta necesidad no la puedo cubrir, es el síntoma el que va a cubrir justamente esta necesidad que es enviada por el cerebro. No es ni por azar, ni por mala suerte, ni por casualidad, sino que el cerebro va a buscar con la enfermedad satisfacer una necesidad biológica que nosotros no podemos cubrir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que buscamos si estamos hablando del cáncer de mama, ¿no? Si estamos hablando de las mamas, que es el tema de hoy. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido, tiene un propósito. No caminamos con las manos y no abrazamos con los pies. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido y un propósito concreto. Si vamos a hablar de las mamas, vamos a hablar de conflictos que tienen que ver con el nido. Las mamas son órganos que justamente tiene la mujer, que son para los demás, son para la protección y para la alimentación del niño, ¿no? Del bebé. Por lo tanto, vamos a buscar todos conflictos relacionados con el nido y lo que representa el nido también, ¿no? Para cada persona puede ser distinto. El nido puede ser el hogar, puede ser mis hijos, puede ser mi pareja, mi casa, va a depender para cada persona, ¿no? Hay que buscar qué es lo que representa el nido. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente siempre para descodificar precisamos el diagnóstico médico, hay que ver cuál es la parte que está afectada, hay muchas partes en las mamas, ¿no? Tenemos las glándulas mamarias, los conductos galactóforos, la dermis también. Cada parte nos va a hablar de un conflicto en particular, ¿no? Primero lo que vamos a hacer hincapié va a ser en las lateralidades. No es lo mismo si está afectada la mama derecha a si es la mama izquierda, ¿no? Y no es lo mismo si la persona es diestra o la persona es zurda. ¿Por qué? Porque si la persona es diestra, la mama izquierda, el pecho izquierdo, va a representar lo que son los hijos, la relación materno-filial vertical, es decir, la relación mamá-hijo o puede ser mascotas también, ¿no? Recordemos que el cerebro no distingue lo que es real, imaginario, simbólico o virtual. Yo puedo tener una mascota como si fuera un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, decía, la mujer diestra, la mama izquierda va a representar los hijos, la mama derecha va a representar la pareja, puede representar el padre también, pueden representar amantes también, todo lo que va, digamos, horizontal. La mama izquierda era lo vertical, la mama derecha es más horizontal, ¿no? La mama izquierda es lo más materno-filial, todo lo que tenga que ver con mamá, hijos, mascotas, una suegra, un conflicto con una suegra podría ser también, ¿no? Eso si la persona es diestra. Si la persona es zurda, va a ser directamente al revés. ¿Y cómo sé si soy diestra o si soy zurda? Puedo hacer el ejemplo, acá tengo por ejemplo un termo, vamos a hacer como si tengo que cargar un hijo, si tengo que cargar un bebé, ¿qué me queda más cómodo? ¿Ponerlo en el pecho izquierdo o ponerlo en el pecho derecho?
Eso me va a indicar si soy diestra o si soy zurda. ¿Por qué? Porque la mujer que es diestra se va a poner el bebé en el pecho izquierdo, porque con el brazo izquierdo va a sostener al bebé y la mano hábil va a ser la derecha, va a ser la que va a quedar libre para hacer cosas, para atacar en el caso de que tenga que defenderse de algo. La mano hábil es la que va a quedar libre. Por lo tanto, si la mujer es diestra, va a llevarse al hijo a la mama izquierda, al pecho izquierdo. Es por eso que el pecho izquierdo va a representar los hijos y el pecho derecho va a representar la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que más se suele afectar van a ser los canales, los conductos galactófonos, ¿no? Los tipos de cáncer más común que hay en los tipos de cáncer de mama. También se pueden afectar las glándulas mamarias y hay que ver cuál es la función de cada parte, ¿no? Las glándulas mamarias son las que se encargan de fabricar la leche. Por lo tanto, el conflicto va a estar relacionado directamente con o no poder alimentar o no poder proteger a mi hijo, ya sea de manera real o de manera simbólica. Acuérdense que el cerebro siempre va a buscar satisfacer una necesidad que no podemos satisfacer nosotros mismos. Si yo vivo un conflicto, por ejemplo, de que no puedo alimentar a mi hijo, antes de mi cerebro enviar un tumor a una de las mamas, va a buscar otras soluciones. Si yo no puedo alimentar a mi hijo porque, por ejemplo, me quedé sin trabajo, una solución puede ser pedir ayuda, por ejemplo, a mi familia. Podría ser pedir ayuda a una ONG, donde me empiezan a mandar alimento, me empiezan a mandar leche en polvo, tengo alimento para mi hijo. Si en algún momento dejo de recibir esa ayuda, quizás una mujer vive en el campo y encuentra otra solución, que es ir a ordeñar los animales en el campo, por ejemplo, ¿no? En el caso de que tenga, por ejemplo, una vaca. Si no encuentra ningún animal, o tenía los animales, pero los animales se los mataron, por ejemplo, el cerebro se está quedando sin soluciones para alimentar de manera biológica al hijo. Y como el cerebro no puede manejar todo lo que pasa afuera, no puede manejar los datos externos, solamente maneja los datos internos, que es nuestro cuerpo físico, ¿qué va a hacer? Va a adaptar el único órgano que se encarga de alimentar a los hijos, que en este caso va a ser la mama izquierda, en caso de que la mujer sea diestra. Por lo tanto, si no puedo, vivo una emoción, un conflicto de no puedo alimentar o no pude proteger a mi hijo, que es lo mismo, se me va a adaptar un órgano. ¿Por qué? Porque va a buscar satisfacer una necesidad que no se ha podido satisfacer previamente, ¿no? De hecho, se han hecho estudios en madres, por ejemplo, que tienen cáncer de mama y estaban amamantando a sus hijos. La mama que tiene el cáncer producía una leche más nutritiva que la mama que no tenía el cáncer. Es ahí donde podemos decir cómo que el cáncer es malo. Sí, el cáncer en realidad me está brindando una solución de supervivencia, solo que no lo puedo ver por las creencias, por lo que he escuchado. Tengo la creencia de que ver que siempre el cáncer es malo, ¿no? Pero en realidad es un programa de adaptación, es un programa de solución biológica ante un estrés que yo no puedo resolver. En el caso de las glándulas mamarias va relacionado con la alimentación o la protección de los hijos. Después, bueno, podemos tener la dermis también. Como les decía, lo más común van a ser los canales y los conductos galactóforos. Si no me equivoco, entre un 70 y 80% de los cánceres de mama son en los conductos y en los canales galactóforos, que acá ya no es la parte que fabrica la leche de la mama, sino que es la parte que lo envía. Son unos canales, son justamente como unos conductos, como unas mangueritas donde viaja la leche hasta el pezón, que después es lo que va a alimentar al niño, ¿no? Por lo tanto, si es un canal o un conducto, se va a encargar de comunicar. Ese canal es el que comunica, el que viaja, digamos, el alimento para que le llegue al hijo. Por lo tanto, estamos hablando acá de un conflicto relacionado con una comunicación. Vamos a buscar un conflicto de separación sumado a una comunicación. Casos que se pueden ver en la consulta. Una madre que hace un estrés porque su hijo fue enviado a la cárcel, por ejemplo, y tiene miedo por su hijo y no tiene comunicación, no puede comunicarse con su hijo. O su hijo fue internado en un centro de rehabilitación de drogas, por ejemplo, y no tiene contacto, no puede comunicarse con él. O mi hijo se fue a otro país y no me llama, no me habla, perdí la comunicación con mi hijo. Por lo tanto, ¿qué se va a adaptar? La parte de la mama que se encarga de la comunicación. Ya no son las glándulas mamarias que fabricaban la leche, sino que ahora son los conductos o los canales galactóforos, que son por donde viaja, por donde comunica. Por lo tanto, esa es la parte que se va a adaptar, ¿no?
Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los síntomas que aparecen, los dolores, o cuando generalmente la mujer va al médico y le diagnostican el cáncer de mama, generalmente se encuentra en reparación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya el conflicto ya pasó, cuando la tormenta ya pasó. Es muy raro que aparezca, digamos, durante el estrés, podría ser también, ¿no? Pero los síntomas generalmente aparecen cuando ya pasó la tormenta. Vamos a poner un ejemplo. Una madre que se estresa porque está en el patio de su casa, ve a su hijo de 5 o 6 años que está jugando y lo ve que se está subiendo arriba de una planta. Esa madre va a salir al patio para decirle a su hijo que se baje de ahí, y cuando va a salir ve que el hijo se cae de la planta y se golpea la cabeza. Shock emocional para esa madre, porque no llegó a decirle que se baje de ahí, sino que ya cuando llegó el hijo ya se estaba cayendo, y esa madre vio esa imagen horrorosa. Shock emocional. El hijo es internado, lo llevan al hospital, posiblemente ahí la madre está adaptando una zona de sus mamas, pero no se da cuenta, porque cuando estamos en estrés generalmente no aparecen síntomas. Puede pasar una semana, pueden pasar 2 semanas, ahí su hijo empieza a mejorar, el médico le dice: señora, no se preocupe que su hijo ya está mejorando, en cualquier momento le vamos a dar el alta. La mujer se relaja, y ahí cuando llega a su casa es donde empieza a notar un pequeño dolorcito, o empieza a notar como una bolita, generalmente cuando se testean, quizá cuando se está bañando, y es ahí donde va el médico y ahí le van a decir: señora, usted tiene un cáncer de mama. Ahora, lo que no hacemos la relación es que en realidad el cáncer venía de antes posiblemente, pero cuando solucioné y resolví el conflicto o me relajé del conflicto, es ahí donde van a aparecer los síntomas, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que tener en cuenta. Saber si la mama es izquierda o derecha la que está afectada, y saber si soy diestra o zurda, me va a servir para afinar más el GPS. Recordemos que en una mujer diestra, la mama izquierda va a representar los hijos, la mama derecha va a representar la pareja. Por lo tanto, puede ser un conflicto también de protección en relación con la pareja. No me sentí protegida, o no pude proteger a mi pareja, o no me pude comunicar con mi pareja. Eso en la mama derecha, si la mujer es diestra. Mama izquierda, hijos. Si la mujer es zurda, recuerden que va a ser al revés. No hay que olvidar que en un 3% el cáncer de mama también se puede dar en hombres, ¿no? Hombres que tienen programas femeninos también se pueden dar, son pocos casos, un 2-3% si no me equivoco, pero también se pueden dar, ¿no? Estos son los conflictos asociados entonces a las mamas, ¿no? Conflicto con el nido. No pude proteger, no me sentí protegida, no pude alimentar a mi hijo. Todo lo que tenga que ver con el nido, con el hogar, con lo que pasa en la casa, en la familia, ¿no? Otras cosas que se dan en las mamas pueden ser las microcalcificaciones, calcificaciones, que tienen que ver ya con un deseo de estructurar el nido. Vivo una emoción de estructurar a mi pareja, o estructurar a mi hijo, o estructurar en mi casa, en mi familia, ¿no? Y una de las cosas que suele suceder también es que aparecen famosos quistes o tumores que se encapsulan. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya nuestro cerebro conoce que nos conectamos varias veces con el mismo conflicto, el cerebro gasta mucha energía cuando nos manda para fabricar un tumor y después lo tiene que deshacer. Por lo tanto, si el cerebro ya conoce que si una mujer se conecta varias veces o determinadas veces con el mismo tipo de conflicto, con la misma emoción, el tumor, en vez de degradarse, puede que quede ahí encapsulado, enquistado. Nos encuentran algunos quistes. ¿Por qué? Porque es como que lo tiene ahí ya armado el cerebro. Es como si dijera: si en algún momento te volvés a conectar con la misma emoción, yo ya tengo acá el tumorcito, digamos, preparado para ponerlo en acción. No lo tengo que crear y fabricar de vuelta, ¿no? Y después volver a deshacerlo, y después volver a crearlo. Por eso es que se queda enquistado, encapsulado, para gastar menos energía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las personas que más afectan? ¿O por qué? Porque no todas las madres que viven conflicto con sus hijos, con su pareja, van a afectar las mamas, sino que van a ser las que tienen el programa. ¿Y cuál es el programa? El programa de maternar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son las mujeres que tienen síntomas en las mamas? Principalmente las mujeres que no han sido maternadas, quizá en la infancia o en la adolescencia. ¿Qué quiere decir que no fueron maternadas? Que mamá no estuvo, ya sea porque falleció, porque se fue de viaje, porque no estaba, o mamá quizás estaba, pero era como si no estuviera, que para el cerebro es lo mismo.
Por lo tanto, si no fui maternada, ¿cómo voy a solucionar ese conflicto en la vida? Voy a ir maternando todo lo que me encuentre. Entonces son mujeres que van maternando por la vida hijos, van maternando mascotas, sobrinos, alumnos, un proyecto puede ser también, un libro lo puedo tener como si fuera mi hijo, un proyecto, una mascota como decía, yo puedo tener una mascota como si fuera mi hijo. Quizás otra persona pierde una mascota, no le afecta tanto, pero a otra persona sí. ¿Por qué? Porque son los programas con los cuales nos hemos ido criando, ¿no? Por lo tanto, si no fui maternada, resuelvo el conflicto maternando. Y cuando me encuentro en una situación que no puedo maternar, que hasta pareja puedo maternar incluso, pero me encuentro en una situación en la cual no puedo maternar, ahí es donde hago el estrés. Y ahí es donde va a ir a parar el síntoma en las mamas, ¿no? Hay otra de las cuestiones que también han preguntado muchas veces, la cuestión genética. Nosotros no vemos desde la descodificación que se herede la enfermedad. Sí heredamos los programas, la información de la familia, los conflictos, la manera de pensar. Por lo tanto, es lógico que si yo pienso de la misma manera que mi mamá, que mi abuela, que mi tía, es lógico que puedo llegar a tener los mismos síntomas. Por eso en una familia podemos ver que mamá, la abuela, la tía tienen cáncer de mama, no porque viaje la enfermedad, sino porque viaja la información. Tengo la misma manera de resolver los conflictos, la misma manera de pensar. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Si las enfermedades se heredarían, ¿cómo se explica que un niño que entra en adopción, por ejemplo, en una familia adoptiva que viene de cáncer, por ejemplo, de colon, y ese niño de grande aparece cáncer de colon? ¿Y qué es lo que sucede? Si no comparte la sangre, no comparte los genes, bueno, lo que pasa es que empieza a resolver los conflictos de esa familia. Por lo tanto, lo que heredamos es la información, no la enfermedad en sí, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el hecho de no luchar contra la enfermedad, sino comprenderla. La enfermedad, todo aquello con lo que luchamos se va a hacer más fuerte. Acá en mi ciudad, en Chacabuco, donde estoy, se organiza todos los años hay una asociación donde se organiza para, el lema es así, ¿no? La lucha contra el cáncer de mama. Vamos a luchar contra el cáncer de mama. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos luchando contra algo? Lo estamos volviendo más fuerte. Que ese es el mensaje inconsciente, que no está puesto a propósito, es inconsciente, de esos lemas de vamos a luchar contra la enfermedad, vamos a luchar contra el cáncer. Y claro, la persona se agota de tanto luchar, se vuelve más débil, porque no tiene que luchar contra la enfermedad, sino que tiene que comprenderla. La enfermedad es un mensaje. Si yo puedo comprender ese mensaje, me puedo comenzar a liberar. Pero si yo lucho contra algo, creo que tengo que luchar contra algo, lo estoy haciendo más fuerte. Entonces es un mensaje también, que no luchemos contra las enfermedades, contra los síntomas. El cerebro no hace nada por casualidad, por azar. Todo tiene un propósito y un sentido concreto, ¿no? Estos serían los conflictos con las mamas, y también vamos a hablar hoy de la diabetes, que fueron los temas que más votaron y estuvieron preguntando en los síntomas en las mamas y respecto a la diabetes, perdón. En el bioepisodio número 4, la semana que viene posiblemente vamos a estar hablando del sistema digestivo, después están pidiendo también del sistema respiratorio, ya vamos a ir hablando de distintos temas, ¿no? Con respecto a la diabetes, vamos a buscar lo que es la etimología de la palabra, ¿no? ¿Qué significa la palabra diabetes? Si buscamos la etimología, dia significa dos o división, y betes significa casa en hebreo, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a buscar es cuando la persona sintió por primera vez que la casa se dividió en dos, que la familia se dividió en dos, se rompió el hogar, se cortó la dulzura. Eso es lo que vamos a buscar, ya sea porque falleció alguien, un miembro de la familia, una abuela que cocinaba para toda la familia y mantenía a la familia unida, puede ser una separación afectiva de alguna pareja del clan, alguien que se fue de viaje. Hay algo que la persona sintió como que ya el hogar, la familia no es lo mismo que era antes. A partir de un acontecimiento, la casa se dividió en dos. Eso es lo que vamos a buscar. Y está relacionado con un conflicto de lucha no hecha, como decimos siempre en los cursos y talleres que damos, ¿no? La diabetes tiene que ver con un conflicto de lucha no hecha. ¿Qué es lo que sucede? La persona quiere atacar, es como que quiere pelear. De hecho, el azúcar en sangre, ¿para qué sirve el azúcar? El azúcar es como nuestro combustible. El azúcar nosotros lo convertimos en energía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no se convierte en energía, no se transforma y se queda almacenado en la sangre? Es porque tengo el combustible ahí, me preparo para luchar, para atacar, para pelear, pero después termino callándome,
guardándome las cosas, no expreso, no digo lo que siento. ¿Por qué? Justamente por un miedo a que se desuna la familia. No hablo porque tengo miedo a que se rompa la familia, que se rompa el hogar. ¿De dónde viene ese miedo? De que ya una anterior vez en mi familia ya viví esta emoción, ya se había roto la familia una vez. Entonces tengo miedo que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de empezar a desprogramar, que no porque sucedió antes va a volver a suceder. Tengo que comenzar a expresar, a decir lo que siento para poder desprogramar el síntoma, ¿no? Eso es lo que buscamos en la diabetes, una situación donde se dividió la casa en dos, una situación de resistencia también, hay una resistencia a la autoridad, la persona siente que tiene que resistir ante una autoridad. Eso es lo que vamos a buscar. Desde cuándo también la persona tiene diabetes, porque ahí nos va a marcar el conflicto que se vivió, y si hoy sigue teniendo diabetes, si hoy la persona sigue con el síntoma, hay que buscar donde hoy se está conectando con esa emoción de tener que resistir, tengo que aguantar. Por eso es como que guardo el combustible en sangre, ¿no? Porque estoy preparado para combatir, para luchar, para resistir, pero no lo termino haciendo, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Así que bueno, este fue el bioepisodio número 3, los síntomas y enfermedades, los conflictos emocionales asociados a las mamas y a la diabetes. La semana que viene posiblemente nos vamos a estar viendo en el bioepisodio número 4. Vamos a comenzar hablando de distintos sistemas, ¿no? Vamos a hablar del sistema digestivo, vamos a ir nombrando ciertos órganos, el sistema respiratorio también están pidiendo mucho. Tengan paciencia, que son muchísimos temas los que se tienen que hablar. Vamos a tratar de hacer uno cada semana o cada 15 días para ir tocando distintos temas. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido para cambiar el paradigma de ver la enfermedad. No es algo malo, sino que es un mensaje. Si lo podemos comprender, se puede desprogramar. Así que bueno, un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron hasta ahora, hasta el final. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene. Saludos.